Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos otra vez a Territorio al Aire. Hoy vamos a hablar de un tema sobre las estaciones meteorológicas educativas. Mi nombre es Eliana Prieto, pertenezco al equipo de educación y vamos a esperar un par de minuticos más mientras se conectan las otras personas. Territorio al Aire. Hoy vamos a hablar de un tema sobre las estaciones. Bueno, vamos a empezar. Como les estaba contando, hoy vamos a hablar sobre las estaciones meteorológicas educativas que tenemos como una estrategia dentro pues, del proyecto de CIATA, con las que hacemos educación vinculando pues, a diferentes instituciones educativas en el monitoreo de su misma región pues, a través de medios tecnológicos y pensando también que a futuro puedan servirle a los mismos chicos para hacer investigación local. Bueno, entonces las estaciones meteorológicas las utilizamos dentro de una estrategia específica que se llama Semilleros de Ciudadanos Científicos. Esta estrategia está orientada hacia niños y jóvenes del Valle de Aburrá y busca pues integrar ciertos estos conocimientos que tienen ellos, esta percepción que tienen de su entorno, del lugar que habitan, con conocimientos científicos, con investigaciones del CIATA, por medio pues de talleres, de monitoreo que ellos hacen, tanto de forma análoga y en algunos casos particulares por medio de estas estaciones educativas de las que vamos a hablar hoy, que nos permiten además abordar otros aspectos, digamos, como el pensamiento computacional, pues también dentro de estos mismos semilleros. Entonces, bueno, los semilleros de ciudadanos científicos pues están desde el 2016, pero en particular el año pasado tratamos temas de meteorología. Entonces en estos temas pues empezamos a estudiar diferentes variables como la presión atmosférica, la velocidad y dirección del viento, la precipitación, la temperatura y a vincularlos pues tanto local como regionalmente a través pues de diferentes actividades que nos permitían entender cada una de estas variables, pues cómo funcionan y también cómo estas variables afectan o pues condicionan a nuestro territorio dentro del valle y qué implicaciones tienen estas variables en nuestro territorio, vinculándolo todo con la gestión de riesgo de cada lugar, de cada municipio. Bueno, entonces las estaciones meteorológicas educativas surgieron como una herramienta para complementar estos temas que trabajábamos dentro de los semilleros. Son estaciones de la marca Microbit, que es de la BBC. Esta tarjetita que vemos acá con unos dibujitos rojitos. Es una tarjeta computacional pensada explícitamente para la educación. Entonces, esta tarjeta permite programar fácil, permite crear pues muchas cosas. Los niños pueden hacer mini robots, carros solares, pueden hacer pequeños juegos dentro de esta tarjeta utilizando los botones
mm, y Microbit se unió con otra marca que se llama Sparkfun y sacaron estas estaciones meteorológicas que son de bajo costo, pero le permiten a los niños tener como una primera iniciación en este campo del uso de tecnologías para el monitoreo de variables ambientales y también, como les había mencionado, desarrollar el pensamiento computacional por medio de la programación. Entonces, SparkFun es la creadora de esta segunda tarjeta que tenemos en la parte de abajo, que se llama WeatherBeat, y ya esta tarjeta nos permite conectar ciertos sensores, en ella misma hay algunos sensores, y guardar toda la información que se recolecta en una micro SD. Esta estación se puede conectar directamente a la electricidad o también funciona con pilas, pero pues como tiene un alto consumo, digamos que si se van a usar pilas, debe ser como para monitoreos de tiempo muy cortos. Bueno, entonces tiene diferentes sensores. Uno de ellos es el pluviómetro, que es un pluviómetro de cazoleta. Este ya es como un segundo paso para los niños que pertenecen al semillero, que inicialmente monitoraban la precipitación con un pluviómetro análogo que recogía en un tarrito pues, que ponían en el exterior y medían diariamente los milímetros. Algunos de los chicos de los semilleros todavía lo hacen. Actualmente, pues por la pandemia que tenemos semilleros virtuales, muchos de los niños están monitoreando también análogamente con pluviómetros hechos en casa, pero ya la estación meteorológica nos ofrece este nuevo sensor que es de cazoleta, que es mucho más similar al que utilizan las estaciones oficiales del CIATA. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, tiene mayor precisión porque pues, el tarrito llega a un punto donde se llena, se desborda, ¿cierto? O de pronto el viento lo tumba y ya este sensor no tiene ese problema. Funciona pues como un sube y baja. Cuando se va llenando, va botando el agua y se empieza a llenar como el otro cubículo y genera unos pulsos eléctricos. Con estos pulsos, pues ya la tarjeta hace un cálculo de cuánta precipitación tuvimos. Los otros dos sensores grandes son para monitorear el viento. Uno es el anemómetro, que monitorea la velocidad del viento, y el otro es la veleta, que nos indica la dirección. En cuanto al anemómetro, también pues para los semilleros que quieren empezar a estudiar meteorología, digamos, de una forma más fuerte, pues es también un gran instrumento porque la velocidad del viento es difícil de monitorear de forma análoga, porque hay que contar el número de vueltas que da el instrumento en un tiempo determinado y cuando es muy fuerte, pues digamos que a simple vista no se puede, pues se puede construir el anemómetro de forma análoga, pero la medición es simplemente si el viento es fuerte, medio o lento, dependiendo de la observación. Ya con este sensor, pues con la ayuda de la tecnología podemos tener una medida mucho más precisa. Y pues lo mismo con la veleta que nos ayuda también a calcular esa dirección del viento. Nosotros la utilizamos teniendo 8 direcciones, es decir, digamos entre norte y este, ayuda calculada también noreste, pero ella permite programar incluso hasta 16 puntos de ubicación pues, de esta dirección del viento. Además de estos sensores, que son como los más visibles que tiene la estación, la WeatherBeat tiene pues un chip que tiene unos pequeños sensores que nos permiten conocer temperatura, humedad, presión atmosférica y altitud. Entonces, durante el semillero también trabajamos la temperatura, la humedad y la presión. La altitud no la trabajamos mucho porque como quedaron instaladas en sitios específicos, no la estábamos moviendo constantemente, simplemente era un dato pues, que no variaba, entonces trabajamos con las otras variables. Además de eso, en la parte de abajo, la WeatherBeat permite monitorear humedad del suelo y temperatura del suelo.
pero estas variables todavía no las hemos estudiado, digamos, nosotros a profundidad, no hemos hecho pruebas con estos sensores, pero esperamos hacerlo pues próximamente. Bueno, cuando CIATA adquirió esta estación, ¿cierto? Tuvimos que hacer un trabajo integrando varios equipos para poder adaptarlas a las necesidades que nosotros teníamos para poderlas llevar a los colegios. Lo primero fue revisar las guías que trae la estación, ¿cierto? De programación y cómo hacer estos cambios de variables porque pues viene Estados Unidos, no viene, por ejemplo, en sistema MET de variables, pasarlas a las que nosotros usamos actualmente acá, grados Celsius, metros, pues era sí, kilómetros por segundo y hectopascales para la presión, y bueno, así con cada una de las variables. Entonces, revisando estas guías, también nos dimos cuenta que la forma en que ellos lo presentaban era para un monitoreo muy corto, es decir, que ellos se valían de una pantalla LED que trae la Microbit para que les mostrara, digamos, en tiempo real las variables que estaban monitoreando las estaciones en ese momento. Por decir algo, yo la programaba para monitorear temperatura y viento y la ponía a monitorear y la pantalla LED me iba a mostrar cómo era la temperatura en ese momento y cómo era el viento. Sin embargo, esta función pues para nosotros no es de mucha ayuda. De pronto en un inicio, cuando los chicos empiezan a tener primer acercamiento a la estación, pero ya después no, porque nuestra idea era hacer una recolección de datos mayor y pues nadie se iba a quedar ahí durante horas anotando todos los datos. Entonces, digamos que tuvimos que también adecuarla para que nos monitoreara en grandes tiempos y recolectara toda esa información en la microSD. Entonces, este trabajo con el equipo de telemetría fueron los primeros que nos ayudaron a hacer una primera construcción de un código que respondiera a estas necesidades, donde pudiéramos dejar la estación instalada en un colegio, monitoreando durante varios días seguidos y guardar toda la información en la microSD y también luego cómo descargar los datos. Otro factor importante es que las tarjetas, la microbit y la weatherbit, necesitan estar en contacto con el aire exterior para monitorear temperatura, humedad y presión, pero no tienen ninguna protección ante la lluvia o ante el sol. Entonces, para esto, el equipo de mantenimiento nos ayudó como a diseñar una carcasa que pudiera proteger a estas tarjetas sin que dejaran de estar, digamos, en la intemperie, pero que no les cayera agua, adecuando pues también las otras carcasas que se utilizan en otros sensores, como el de semilleros, como el de ciudadanos científicos o en algunas estaciones meteorológicas. Entonces fue, digamos, como un trabajo en interdisciplinar entre varios grupos para lograr tener ya un resultado que llevara a las instituciones educativas. Bueno, entonces, una vez tuvimos como este producto, decidimos instalarlas en 16 instituciones educativas repartidas dentro de todo el Valle de Aburrá y cada una de ellas estaba vinculada a un proceso de semilleros científicos, donde ellos entonces primero hacían el estudio de la variable, aprendían a monitorearlo análogamente y luego se hacía la instalación, ellos mismos en la mayoría de los casos los chicos estuvieron presentes para armarla, para aprender a descargar los datos y bueno, obviamente también contamos con el apoyo de mantenimiento porque en muchas ocasiones la parte, digamos, de los sensores grandes necesitábamos que quedaran en partes altas, en techos, y ya la partecita de las tarjetas, que es la que queda en esta carcasita de los pláticos, ya ha quedado como a una altura donde tanto los docentes como los estudiantes responsables de esta estación pudieran acceder a la tarjeta para descargar los datos periódicamente. Bueno, el segundo paso con estas instituciones fue que los chicos aprendieran a programar.
Entonces, dentro de las instituciones que teníamos, hicimos dos pruebas. Unos, digamos, hicieron todo el semillero meteorológico completo y aparte, en un solo día, pues en una jornada de varias horas, hicieron un taller largo donde desarrollaron toda la programación. Digamos que otra prueba que hicimos fue realizar unos semilleros específicos de programación. Durante las sesiones de estos semilleros, los niños hacían en la mitad, de la sesión, veían un poco de cómo eran estas variables y en la segunda mitad del tiempo que teníamos para cada sesión, aprendían la programación que tiene la tarjeta, pues a programar la estación. Bueno, la programación, la microbit permite programar en Java, permite programar en Python y tiene pues como una página, un editor de código que es libre en internet, no necesita ninguna instalación, que se llama MakeCode y allí programamos por bloques. Entonces es una plataforma muy intuitiva y fue la que nosotros utilizamos porque la mayoría de los niños pues era la primera vez que se iban a acercar a este tipo de programación, aunque sí tuvimos algunos chicos que ya tenían más experiencia y que pues también ya desde su iniciativa empezaron a hacer más cosas con el código, con la estación, pues más allá de lo que nosotros les propusimos. Empezaron también como a investigar de pronto cómo descargar los datos por Wi-Fi, pues ya empezaron como a avanzar más y obviamente a usar pues los otros códigos que les permiten hacer más cosas. Pero esta fue como la plataforma que usamos en todos los casos, pues en todos los semilleros. Entonces, esta página nos permite tener como una visión preliminar de lo que va a ser la tarjeta. Como les comenté, tiene una pantalla LED. Entonces, al comienzo, para saber usar primero la microbit, hacíamos varias pruebas como de dibujar iconos, de cómo utilizar los dos botones que trae la tarjeta y todo esto, pues la misma página nos va mostrando el resultado. Empezamos a ver también cosas básicas de programación como qué es una cadena o cómo puedo incluir operaciones matemáticas. Tiene una gran cantidad de herramientas esta tarjeta que permiten como empezar ese campo de la programación con los niños. Ya en las sesiones, digamos, más avanzadas o en el caso grande, en el caso del día largo de programación, la segunda parte, digamos que iba un poco más allá, nos permitía ver ciclos, porque para monitorear la estación, debido pues a que no tiene como un reloj independiente, sino que la tarjeta está conectada directamente a la electricidad, tuvimos pues algo que se presentó en todas las estaciones y es que cuando había un corto de electricidad, la estación dejaba como, reiniciaba, pues si apenas se cortaba y volvía a conectar, la estación reiniciaba su monitoreo y no teníamos forma de contabilizar el tiempo para relacionar a qué horas se obtuvo cada medición. Entonces para esto construimos un reloj, ¿cierto? Que fue directamente la programación, donde poníamos como el día correspondiente, pues como un número que tiene Excel para cada fecha. Entonces poníamos ese valor como inicio y por medio de la programación dándole una pausa al código que nos indicara cada cuánto volviera a ser el ciclo de monitoreo. En este caso, por ejemplo, que tenemos por milisegundos, nos monitoreaba cada minuto, entonces empezábamos a contar esos minutos que le indicábamos en el código que hiciera pues el monitoreo. Luego, obviamente, dentro de un ciclo, entonces aprendimos a contar los minutos para aumentar el número de horas y luego el número de días. Inicialmente esta estrategia funcionó, bueno, sobre todo fue muy interesante
trabajar con los chicos esta parte de ciclos y de operaciones de programación un poco más complejas, pero como les comentaba, se quedaba corta cuando teníamos cortos de electricidad y se reiniciaba el programa, iniciando de nuevo, valga la redundancia, en el primer día que habíamos programado. Entonces, solamente pues la información después de ese reinicio, no sabíamos a qué día o hora correspondía pues, cada uno de esos datos. Entonces, bueno, este fue como uno de los obstáculos que encontramos con las estaciones. Un segundo paso que hicimos con los chicos es que ellos empezaran a analizar estos datos. Por eso mismo, dentro de los semilleros, empezamos a estudiar el análisis de gráficas de las estaciones oficiales de CIATA y también cómo aprender a descargar esa información o a revisarla en el geoportal de cada una de las variables. Entonces ellos aprendieron cómo funcionaba el geoportal, qué información teníamos en este geoportal, y ya hicimos algunos ejercicios prácticos donde teníamos gráficas, por ejemplo, de cada municipio del colegio pues, o de la institución en la que estábamos trabajando, y ellos interpretaban estas gráficas tanto de temperatura, precipitación, bueno, todas las variables que trabajábamos con el fin de que en un siguiente paso ellos empezaran a hacer gráficas e interpretarlas de los datos que tenían registrando en esta estación. Además de eso, empezamos a juntar en una base de datos que estaba disponible para todos cada una de pues, los monitoreos de varios meses que alcanzamos a tener monitoreo de cada una de las estaciones, clasificándolas pues por municipio con toda la información disponible. ¿Esto para qué? Nuestra idea era que empezaran a interactuar también entre las estaciones, entre las instituciones, haciendo comparaciones pues, o estudios no solo de cómo funciona en mi colegio, sino por ejemplo los otros colegios de mi mismo municipio o ya a un nivel de escala mayor con el resto de instituciones que pertenecían al Valle de Aburrá. Cuando llegamos a este punto, digamos que terminamos el año escolar, entonces como que hasta aquí llegó el trabajo con esas instituciones. Sin embargo, pues también vimos que algunos no estaban cumpliendo como con todos estos procesos que nosotros requeríamos, no descargaban constantemente la estación, entonces se tomaron como decisiones de cuáles continuaban y también para abrir espacio a nuevas instituciones que sí estuviesen pues más interesadas en trabajar como este tema tan tecnológico. No quiere decir que las otras instituciones las hayamos descartado, sino que de pronto con ellos, cuando podamos retomar la presencialidad, vamos a trabajar de una forma más análoga, ¿cierto? En algunos casos, por ejemplo, son zonas rurales donde la electricidad es muy pues no es constante, o algunos de ellos son de pronto niños muy pequeños que necesitarían de un acompañamiento muy grande para estar programando constantemente la estación, que ya que requería que cada que se descarguen los datos debía reprogramarse, y pues en muchos casos un solo docente es cargo de grupos de niños muy grandes y pues sumarles más tareas pues es digamos difícil. Entonces se hizo como una evaluación de las instituciones que iban a continuar este proceso y quedó como todo el trabajo preparado para empezar este año, pero supongo que se aplazará para el próximo año. Bueno, una vez terminamos este año escolar, le pedimos también ayuda al equipo de meteorología para que nos ayudara a validar esa información que recogían las estaciones meteorológicas, ya que sabemos que son estaciones de bajo costo. Entonces, pues ellos hicieron un análisis utilizando una de las estaciones que instalamos en la Torre Ciata. Para los que no la conocen, también es conocida como la Torre de Ajedrez, que queda ubicada en el estadio. Pues es una torre bastante alta, así que las condiciones
a la que se ve expuesta la estación a esa altura pues son muy extremas. Para esto tuvimos que cubrir las tarjetas con una laca especial. Realmente a todas las tarjetas les aplicamos una laca, pero la que se aplicó en la torre es mucho más gruesa, una laca pues protectora de, no sé, creo que como 1 milímetro de espesor, y no tuvimos pues como la precaución de no cubrir la parte que tiene el chip del sensor de precipitación y humedad. Casualmente los resultados, digamos, del estudio del equipo de meteorología es que hay una inconsistencia en ese dato de la presión, y la humedad pues se basa en ese cálculo de la presión, por lo cual también se ve afectada. No sabemos a ciencia cierta si fue esto o hay un error en la programación que no hemos visto y está, digamos, por repetir la prueba, haciendo cambios tanto como en la cobertura de la laca protectora y también pues de hacer una revisión más exhaustiva de cómo estamos pues, programando estos sensores para ver si a qué se debe pues como esta diferencia. En cuanto al resto de sensores, los resultados pues mostraron unos buenos resultados. Nos indicaron que la temperatura se muestra un poco menos de precisión, y en cuanto a la velocidad del viento, aunque sigue como el mismo patrón de comportamiento, la velocidad, la estación demuestra como la mitad de la magnitud que muestran las estaciones oficiales. Entonces, esto también, digamos que está por revisar, pero en términos generales es una estación que nos permite monitorear pues estas variables de una buena forma para hacer proyectos educativos. Bueno, ¿qué sigue ahora? Entonces, como les comenté, digamos que todo esto quedó un poco pausado por la pandemia que tuvimos este año, pero sí tenemos como un plan a seguir con estas estaciones meteorológicas. La primera de ellas es que vamos a hacer la instalación de un circuito, digamos, adicional, que es un reloj de pila. Entonces, al adicionar este reloj de pila a la tarjeta WeatherBeat, nos quitamos como el problema de cuando se corta la electricidad, se pierde el día y la hora, porque pues ya con la pila él sigue contando la hora, y así cuando retoma el monitoreo, pues va a tener la hora precisa de cada una, pues de cada uno de los datos. Otra cosa que observamos y por lo cual decidimos también poner este reloj es que la estación no está diseñada para monitorear 24/7 como lo hacen las estaciones oficiales de CIATA. Entonces también las próximas, los próximos proyectos que empecemos con estas estaciones pues tendrán como un sesgo de tiempo, pues un tiempo limitado de monitoreo. Hemos pensado de pronto que los chicos, digamos, la enciendan al llegar a la institución y la apaguen al irse, para también prolongar la vida útil de estos sensores, ya que no están diseñados para pues, para monitorear tanto como las estaciones oficiales. Bueno, con este cambio eh, cambia toda la programación, porque como vimos, gran parte de este código que desarrollamos era para hacer el conteo del reloj. Entonces hay que hacer una nueva programación. Igual podemos dejar el anterior como ejercicio para que ellos también aprendan esta parte de utilizar los ciclos, pero ya la programación ahora va a ir orientada a que la tarjeta detecte el reloj y una esos datos con los de los otros sensores. Entonces, bueno, pues, con este código que ya, pues ya está hecho, pues el equipo de telemetría nos ayuda a hacer este código. Debemos modificar una guía que nosotros tenemos de programación. Esta guía, la idea es que cuando esté probada y terminada, sea también de acceso público para cualquier persona que desee adquirir la estación meteorológica por su cuenta, también sepa cómo adaptarla y cómo puede funcionar pues acá en el Valle de Aburrá con las mismas condiciones que nosotros utilizamos.
Esa guía también la utilizamos para los talleres de programación que les damos a los chicos, entonces también pues hay que modificarla todo. Un siguiente, ¿cierto? Volver a hacer esta comparación de los datos con las estaciones oficiales, teniendo todo el cuidado de las cosas que mencionamos anteriormente. Y la idea es ya realizar esta prueba con el reloj para poder empezar a instalárselas a todas. En este momento tenemos retiradas todas las tarjetas, en ninguna institución educativa está instalada como tal la tarjeta en este momento. Las retiramos no, pues, antes de que empezara la cuarentena con el fin de instalar el reloj, pero bueno, nos ayudó también a que no quedasen expuestas durante todo el año sin ningún uso, porque pues también se deterioran. El siguiente paso, digamos, sería empezar los semilleros específicos de meteorología. Como les comenté anteriormente, con algunos grupos vamos a seguir trabajando este tema, pero desde una forma más análoga, sobre todo pues con grupos pequeños y de pronto con un difícil acceso a la electricidad, pero sí, muchos de ellos van a utilizar pues ya la estación meteorológica como tal, entonces tendrán que aprender a programarla, a utilizarla, y con esto tenemos dos propósitos de estos semilleros de meteorología, tenemos digamos dos propósitos. Bueno, cabe resaltar que también algunos de los semilleros específicos los tenemos pensados para temas de hidrología, pero en estas instituciones también hay instaladas estación meteorológica y como son temas tan complementarios, pues también puede servir para estas investigaciones que los chicos quieren realizar en términos de hidrología. Sería interesante en estos lugares específicos incluir ya los sensores de temperatura del suelo y humedad del suelo. El siguiente paso que esperamos lograr con esta recolección de datos desde diferentes puntos del valle es crear una base de datos colectiva que esté abierta y ojalá en un punto, digamos, de la página del CIATA donde cualquier persona pueda acceder a esta información, no solamente los que pertenecen a semillero, para poder hacer comparaciones e investigaciones pues, en un nivel, digamos, de grado escolar. Y por último, pues esperamos a que estos semilleros se deriven en proyectos de investigación que los chicos puedan desarrollar sobre su mismo colegio en términos de meteorología, de hidrología y de gestión de riesgo. Entonces eso es como lo que tenemos planeado para estas estaciones y estamos ansiosos esperando el próximo año para poder retomar todo este trabajo con las estaciones meteorológicas. Y muchas gracias. Bueno, voy a revisar entonces si hay alguna pregunta. No veo ninguna pregunta. Vamos a esperar unos minuticos más. Bueno, recuerden pues la invitación a los viernes, cada viernes a las 4 de la tarde, a conectarse con nosotros en Territorio al Aire, donde tocamos diferentes temas que hacen parte del proyecto CIATA. Bueno. No, bueno, no veo ninguna pregunta. Igual esperamos que cuando tengamos todo este proyecto más
avanzado también pues pueda estar disponible para cualquier persona que quiera descargar de pronto tanto los datos como la otra, como la guía de programación, y pues va a ser de acceso libre para cualquier persona que esté interesada. El territorio al aire de la próxima semana va a ser sobre la información que tenemos satelital, entonces están cordialmente invitados. Y ya, no siendo más, muchas gracias. Y bueno, los esperamos en el próximo Territorio al Aire. Y hasta luego.